vamos a dar inicio de inmediato y ya tenemos a través de esta red social, a través de Skype, al abogado Joaquín Mejía Rivera. Él es defensor de derechos humanos aquí en nuestro país y estaremos dialogando sobre diversos temas referente a los derechos humanos en territorio nacional, principalmente con esta situación que ha ocurrido con las personas que están siendo estigmatizadas por el tema del COVID-19 en el territorio nacional. Esto que se ha hablado mucho desde un principio que se empezó a hablar sobre esta situación y ya ahora es una situación real que está ocurriendo esta situación en contra de aquellas personas que tienen este virus o esta enfermedad. Al igual, lo mismo está sucediendo con los médicos y las enfermeras también en el territorio nacional. Pero ya lo tenemos vía Skype al abogado Joaquín Mejía Rivera. Buenas tardes, abogado. Un saludo a la distancia y agradecerle por atendernos esta comunicación totalmente en vivo aquí en este espacio de OS Noticias Estelar. No, muchísimas gracias, particularmente para analizar un tema tan importante en estos momentos de pandemia, donde los derechos de la ciudadanía se encuentran todavía en mayor riesgo. Así es, abogado. Un punto principal que yo le estaba mencionando es con el tema de esta situación de las personas que han adquirido este virus como ser el COVID-19. ¿De qué forma se puede garantizar que ellos puedan o se les pueda proteger los derechos, principalmente en esta situación de pandemia que nosotros estamos viviendo? Bueno, en primer lugar hay que decir que los derechos humanos son aquellas condiciones que la gente necesita para vivir dignamente. No son instituciones que defienden delincuentes como se pretende hacer creer, sino que son condiciones para vivir dignamente. Dentro de esas condiciones para vivir dignamente se encuentra el derecho a la alimentación, la libertad de expresión, la libertad personal, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, el derecho a la salud. Y obviamente cuando nos encontramos ante una pandemia que está asolando a todo el mundo, el derecho a la vida y el derecho a la integridad y el derecho a la salud se convierten como en derechos que son fundamentales, en donde aquí hay un responsable para su protección, que es el Estado de Honduras. ¿Y cómo debe proteger y garantizar este tipo de derechos el Estado de Honduras? Bueno, en el caso del derecho a la salud, es estableciendo un sistema de salud pública al cual se pueda acceder sin discriminación. Pero desafortunadamente la ciudadanía ha sido testigo de cómo la clase política y cierta clase empresarial se han beneficiado de este sistema de salud a través de actos de corrupción. Hemos visto cómo se ha despilfarrado los fondos vinculados con el Seguro Social. Hemos visto todas estas denuncias en contra de estas personas que están manejando la crisis sanitaria en este momento. Y en ese sentido, no solamente las personas que sufren o que son contagiadas por el coronavirus se encuentran en riesgo y sus derechos, sino que toda la ciudadanía. Y obviamente las personas que son contagiadas todavía viven una situación peor porque desafortunadamente sufren también algún tipo de discriminación porque la ciudadanía en general tiene miedo y no reconoce que el principal responsable en este caso es el gobierno, que es el que tiene que garantizar que el sistema hospitalario tenga las condiciones para poder garantizar el derecho a la salud de la población. Ahí vamos a estar de acuerdo, abogado, que hasta el momento la respuesta del gobierno no ha sido la más eficaz, ni tampoco la más coherente con las normas con respecto a los derechos humanos. Sí, es que yo creo que aquí tenemos un grave problema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe 2019 sobre Honduras, señala que en Honduras existen como dos graves problemas estructurales. Uno de ellos tiene que ver con la corrupción y otro de ellos tiene que ver con impunidad. Y de hecho, si uno toma en cuenta, por ejemplo, los datos del Consejo Nacional Anticorrupción, uno se da cuenta que cada 24 horas se pierden 137 millones de lempiras. Es decir, cada día se roban 137 millones de lempiras
de los fondos públicos, del presupuesto público. Y ahora con las denuncias que se han señalado en relación con la pandemia, hemos visto no solo la aprobación de préstamos millonarios, sino que de dinero en el presupuesto general de la República para atender la pandemia, y lo que estamos escuchando son denuncias de sobrevaloración, son denuncias de pérdida de dinero, de insumos. Los hospitales siguen sin tener nada. Entonces, cuando uno lo conecta con la corrupción y con lo que señala el Consejo Nacional Anticorrupción, uno puede ver claramente que el problema, o uno de los problemas, es que el gobierno mantiene esa lógica de corrupción que ha venido denunciando el Consejo Nacional Anticorrupción. Yo quiero que la ciudadanía pueda entender lo significativo que implica que cada día, que cada 24 horas se pierdan 137 millones de lempiras, todo lo que se podría hacer con eso. Imagínense ahora, con todo lo que se ha aprobado, evidentemente esos fondos que deberían de destinarse para fortalecer el seguro social y los hospitales públicos en el país, están yéndose a los bolsillos privados de unas cuantas personas. Ahora, abogado, otra situación también es que al menos Honduras históricamente ha enfrentado profundos problemas para poder garantizar el tema de los derechos humanos. Y entre esto usted también mencionaba una situación, que es con respecto al tema de la violencia que ocurre en el país. También se presentan los índices más altos en temas de percepción de corrupción y otro punto también es que más del 65% de la población vive en pobreza. ¿Cómo garantizar o cómo desarrollar esta actividad de la defensa de los derechos humanos ante todo este panorama que le he mencionado anteriormente? Sí, y ese panorama, creo yo, o esa descripción, hay que valorarla en un contexto todavía más amplio, porque Honduras desde el año 2009, cuando se da el golpe de Estado, vive en un momento permanente de anormalidad democrática, de inconstitucionalidad permanente. ¿Por qué? Porque desde el 2009 han sucedido varios aspectos que han roto el orden constitucional. Primero, en el 2009 se da el golpe de Estado. En el 2012, el Congreso Nacional, cuando era presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, destituye de manera ilegal a 4 magistrados y magistradas de la Sala de lo Constitucional y coloca en ese puesto a otros magistrados y magistradas afines. En el 2015, esa nueva, entre comillas, Sala de lo Constitucional, que es impuesta por Juan Orlando Hernández como presidente del Congreso, decreta una sentencia ilegal que viola la Constitución de la República mediante la aprobación de facto de la reelección presidencial. ¿Y quién es beneficiado aquí? Juan Orlando Hernández. En el 2017 este candidato ilegítimo se presenta a las elecciones y ya todos y todas conocemos la historia del fraude electoral que fue evidenciado por la misión de observación electoral de la OEA y luego la imposición con la fuerza y el apoyo político de la Embajada de Estados Unidos de Juan Orlando Hernández. Entonces vivimos más de 10 años ya en una situación de anormalidad democrática que tiene un aspecto o un resultado muy concreto, que es el deterioro de la institucionalidad democrática. Y esto no lo digo yo, sino miremos, por ejemplo, recientemente el índice de la democracia publicado por el diario inglés The Economist señala que Honduras es un régimen híbrido porque el Estado de Derecho es débil, porque no existe división de poderes y que Honduras se encuentra a un escalón de convertirse en un régimen completamente autoritario, es decir, ya es autoritario, pero falta un paso más para ser completamente autoritario. Por otro lado, el índice para la paz, el índice de estados frágiles, del Fondo para la Paz señala que Honduras es un estado o que es un país en estado de elevada advertencia de convertirse en un estado fallido. O también el proyecto de justicia global que publica cada año un índice sobre el Estado de Derecho señala que Honduras es uno de los países más débiles en institucionalidad democrática, respeto a la ilegalidad e independencia judicial. De hecho, ocupa el lugar número 28 de 30 en América Latina. Ya usted mencionaba con el tema de transparencia internacional, Honduras ha caído desde el 2015 33 posiciones en índice de corrupción, que lo convierte en uno de los países más corruptos del mundo. O el informe que cité al principio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que la impunidad estructural y la corrupción han erosionado la confianza en la institucionalidad por parte de la ciudadanía. Y lo último es que el informe o los diferentes informes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señala que existe una impunidad casi total en relación con las violaciones a derechos humanos.
Y yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta del último índice, que se llama el índice de transformación democrática, que señala este índice que Honduras, o que Juan Orlando Hernández ha convertido a Honduras en un régimen autoritario. ¿Qué significa un régimen autoritario? Que es un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación. Entonces, con una institucionalidad tan deteriorada como acabo de mencionar, y que no son datos que estoy dando yo, sino que son datos de organismos internacionales, es lógico que la situación de los derechos humanos en el país en general también esté deteriorada. Correcto, abogado. Ahora otro punto también importante es una situación que se ha venido presentando en nuestro país desde hace muchos años atrás, y es con el tema de las situaciones que ocurre con la policía, el abuso de autoridad que ocurre con los diversos o algunos agentes policiales en nuestro país. ¿Cómo están haciendo ustedes o de qué forma velan porque los derechos de los ciudadanos se cumplan ante los abusos de autoridad por parte de estos entes de seguridad? Sí, bueno, desafortunadamente hay que decirlo. Por un lado, los militares, como dice el analista Víctor Mesa, son la peor pesadilla para la democracia en Honduras. Recordemos que los tres eventos más trágicos para la democracia y para los derechos humanos en el país, los militares han estado al frente. En los años 80 implementaron la doctrina de seguridad nacional que desapareció a más de 180 hondureños y hondureñas. En el año 2009 dieron un golpe de Estado que implicó graves violaciones a derechos humanos que fueron catalogadas como crímenes de lesa humanidad por parte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que es un órgano creado por el propio gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Y en el 2017, también de acuerdo con el informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cometieron graves violaciones a derechos humanos para mantener en el poder a Juan Orlando Hernández y sostener el fraude. En ese sentido, lo que necesitamos en el país es que los militares desaparezcan, porque lo que estamos viendo es que, imagínense, por ejemplo, en el caso de la militarización, la inversión militar de Honduras supera a la de 46 países del mundo, de acuerdo con el Instituto para Investigaciones para la Paz de Estocolmo. Es decir, que es mayor que la de 8 países de América, 6 de Europa, 5 de Asia, 2 de Oceanía y 25 de África. En América Central, Honduras invierte 364 millones de dólares en militares, mientras que Guatemala 284, El Salvador 247, Nicaragua 84 y Belice 23 millones. Y cuando uno compara el presupuesto de salud con defensa y seguridad, uno se da cuenta que el presupuesto de defensa y seguridad es más alto que el de salud. Por tanto, lo que estamos viendo es que los militares, además de violar derechos humanos y atacar y atentar contra la democracia, se están llevando un amplio presupuesto público que debería de ser destinado para salud, para educación, para garantizar empleos dignos, para un medio ambiente sano, para atender en general a la población que vive en condiciones de pobreza, como ya usted lo dijo. Y por otra parte, vemos también a la policía, que a pesar de que pasó por un proceso de depuración policial, parece que a la comisión depuradora se le olvidó que también deberían depurarse aquellos que violan derechos humanos. Y eso lo podemos ver. De acuerdo con el último informe del Comité para la Libertad de Expresión, por la Libertad de Expresión, Sé Libre, señala que en un periodo de un mes, entre marzo y abril, se produjeron más de 80 protestas ciudadanas porque se les ha mandado al confinamiento, pero no se les ha garantizado alimentación. Y recordemos que un 70% de la economía es informal, por tanto la gente vive del día a día. Entonces el gobierno manda a la gente a un confinamiento, pero no le garantiza la alimentación. Y esa alimentación ha sido distribuida en términos politizados y sí son, parte del partido del gobierno. Entonces la gente sale a exigir que se cumpla con su derecho a la alimentación, y la respuesta del Estado es la represión policial y militar, reflejando esto, que esa depuración parece que no toma en cuenta a quienes violan a derechos humanos. Y por otro lado, creo yo que el papel que juega la policía y el ejército en este momento está bien definida con lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también en su informe sobre Honduras, que el gobierno privilegia la represión frente al crimen y que las protestas ciudadanas son reprimidas violentamente. Y eso lo dice la Comisión Interamericana. Y esto evidentemente sin ignorar que hay buenas policías, pero desafortunadamente quienes controlan a la policía son aquellos que
representan esta faceta represiva de las instituciones del Estado. Hablaba de un punto, abogado, que es con respecto a la situación de las represiones violentas. Hace un par de semanas atrás se reportó también en un punto del país la situación con respecto a una manifestación violenta que se dio en el territorio nacional, donde perdió la vida a una persona también. ¿De qué forma ustedes los protegen a ellos, o cómo utilizan ustedes, o cómo hacen ustedes para defender a estas personas que prácticamente están a expensas de que algo peor pueda suceder? Mire, es que aquí la responsabilidad de proteger los derechos humanos es del Estado. El artículo 1 de la Constitución señala que el Estado de Honduras se constituye un Estado de Derecho para garantizar la libertad, el bienestar económico, social y la justicia social. El artículo 59 dice que el fin supremo del Estado es la persona humana. Por tanto, quien debe de garantizar el respeto a los derechos humanos es el Estado. Ahora bien, el Estado tiene sus instituciones. Está el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, está la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, pero el problema es que en Honduras existe una justicia selectiva. Y lo dice también la Comisión Interamericana, una justicia que actúa de manera tardía cuando se trata de ofrecer respuesta a este tipo de violaciones a derechos humanos, pero que actúa favoreciendo, en algunos casos, los intereses de diversos actores vinculados al poder político, empresarial o público del país. Entonces, ese es el grave problema que tenemos, porque vamos a ver que tenemos a un sistema de justicia que es implacable para criminalizar a la oposición ciudadana, pero luego es ciega ante los crímenes de los narcos, de los corruptos y violadores de derechos humanos. Cuando tenemos una institucionalidad que no responde de manera efectiva a estas violaciones a derechos humanos, entonces la sociedad civil se organiza en organizaciones para proteger esos derechos humanos y para denunciar, pero el principal responsable es el Estado a través de sus instituciones. De hecho, la Comisión Interamericana y diferentes órganos de Naciones Unidas dicen que los principales defensores de los derechos humanos son los fiscales, las fiscales, los jueces, las juezas. Por tanto, cuando la sociedad se organiza en organizaciones civiles para denunciar violaciones a derechos humanos, lo hace cuando el Estado es incapaz de hacerlo y de cumplir con su deber de proteger y garantizar esos derechos. Otro punto ahora, también, abogado, que es importante es con respecto también a la situación migratoria que ocurre en nuestro país. Se ha dado a conocer y se ha reportado de una gran cantidad de menores de edad que han sido deportados, principalmente tanto de Estados Unidos como de México. ¿De qué forma se puede por lo menos cuidar de que a estos menores de edad puedan protegerse en base a lo que dicen también los derechos humanos? Sí, mire, el problema es que la migración es simplemente el resultado de toda esta situación que acabamos de mencionar. La gente no migra porque quiere, la gente es que es expulsada porque no tiene otra opción, porque huye de la violencia, huye no solo de la violencia común y del crimen organizado, sino que también de la violencia estatal, huye de la pobreza, huye del desempleo y en primer lugar se violentan sus derechos en su país de origen, que le obliga a salir expulsado de su país, pasa por territorio guatemalteco y mexicano donde sufren graves violaciones a derechos humanos, luego llega a Estados Unidos donde se les violenta su derecho al asilo en muchas ocasiones y son expulsados de regreso a este país que los expulsó, y aquí se encuentran la misma situación, un Estado incapaz de garantizar esos derechos. Entonces, en el tema de migración, las personas migrantes son las que están como involucradas en un círculo permanente de violación a sus derechos en todo el ciclo migratorio, y eso es grave. Pero insisto, yo creo que la ciudadanía debe tener claro algo, que el principal responsable de que se respeten y se garanticen los derechos es el Estado, y para eso tiene un presupuesto público, para eso tiene unas instituciones. Desafortunadamente es que, como lo acabo de mencionar, con toda una institucionalidad deteriorada y con un régimen autocrático, como lo acaba de señalar el índice de transformación democrática, entonces evidentemente lo que estamos viendo es que es un régimen que lo que le preocupa es garantizar la concentración de poder, garantizar mantenerse en el poder
y hacer lo que tenga que hacer para mantenerse en el poder, incluso a costa de la vida y de la dignidad de las personas. Ahora, abogado, otro punto también que es importante, usted mencionaba sobre la situación que hay un presupuesto que está asignado para poder velar por los derechos de estos menores de edad principalmente. Pero observamos también a nivel internacional lo que usted menciona, que si van de paso hacia los Estados Unidos se violan los derechos en los diferentes o en el transcurso del camino. Y lo mismo sucede también en los centros de detención que ubican estos países para estos menores de edad que son retenidos en su camino hacia los Estados Unidos. En relación con el presupuesto es el termómetro que mide la voluntad que tiene un gobierno para garantizar o no los derechos. Por ejemplo, si yo gano 100 lempiras mensuales y en mi casa yo de esos 100 lempiras, 90 los utilizo para comprar cigarros o para comprar alcohol y apenas 10 lempiras para las necesidades básicas, alimentación, salud, educación, lo que yo estoy diciendo con esa decisión o con esa distribución del dinero es que lo que menos me importa es salud, educación, etcétera. Pues lo mismo, un presupuesto municipal, un presupuesto general de la República, cuando se coloca que defensa y seguridad tienen más presupuesto que salud, me está diciendo que al gobierno le interesa más comprar armas, uniformes, bombas lacrimógenas que insumos para el sistema de salud pública. O, por ejemplo, miremos la tasa de seguridad que desde octubre del 2012 ha recaudado más de 17 mil millones de lempiras, es decir, cada mes digamos que se está recogiendo alrededor de 170 millones de dólares mensuales con la tasa de seguridad. ¿Y usted sabe cómo se reparte? Pues el 50% va para los policías, el 36% va para los militares y apenas un 5% para la prevención, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando de dignidad de las personas. Por tanto, estos datos de la tasa de seguridad lo que me están diciendo es que al régimen de Juan Orlando Hernández lo que le interesa son policías y militares, cuando de esos 170 millones de dólares mensuales, prácticamente el 87% está destinado a policías y a militares. Con esto es lógico que exista ese ciclo migratorio perverso donde las personas son expulsadas porque se vulneran sus derechos. Cuando van en los países de tránsito también se les viola sus derechos y cuando llegan a la frontera norte también se les viola porque se les trata como delincuentes, no se les reconoce su derecho al asilo y son expulsadas estas personas nuevamente al país que los expulsó. Ahora, abogado, ya para ir cerrando esta entrevista, otra situación que ocurre muy a menudo en nuestro país es la situación con respecto a la libertad de expresión, principalmente con los comunicadores, tanto periodistas como también comunicadores sociales en nuestro país. ¿Qué medidas se podrían tomar para que todo este tipo de situaciones no siga ocurriendo en el territorio nacional? Porque a veces a un periodista, por el simple hecho de que saca X o Y información, ya prácticamente en determinado momento sus derechos están siendo violados. Nuevamente, a mí me gusta siempre dar datos que no me invento yo, sino que son datos de órganos internacionales que evalúan cómo están todos los países en el mundo. Y hay que recordar que también Reporteros Sin Fronteras, que es una organización mundial que vigila la libertad de prensa en el mundo, saca un índice de libertad de prensa y de libertad de expresión cada año. Pues resulta ser que los últimos índices sobre Honduras señala que la situación de la libertad de expresión en el país está igual o peor que durante el golpe de Estado. Usted puede imaginarse lo que significa esto. En otras palabras, lo que estamos hablando es que ha habido un número alto de comunicadores y comunicadoras sociales, de periodistas que han tenido que abandonar el país porque están siendo amenazadas debido al trabajo de informar a la sociedad que tienen. Y por otro lado, tenemos también a un Código Penal actual y a un Código Penal nuevo que establece delitos que limitan la libertad de expresión. E incluso ahora se incluye con el nuevo Código Penal delitos vinculados con la información que se pueda publicar en las redes sociales. Con este panorama de deterioro de la institucionalidad,
con este panorama de violencia contra quienes ejercen la comunicación social y el periodismo, y además también, que esto hay que tenerlo en cuenta en materia de libertad de expresión, con los oligopolios que existen alrededor de la frecuencia de radio y televisión, porque muchas veces una sola familia, por ejemplo, Televicentro, controla un montón de canales de televisión y también ese mismo grupo controla un montón de frecuencias radiales. Entonces, el tema de la libertad de expresión en Honduras es bastante grave, no solo por la violencia ejercida contra quienes ejercen el periodismo, sino también por el monopolio y también por la inclusión de delitos en el Código Penal que sirven o que funcionan como una especie de inhibición, es decir, que quien toma un micrófono o se presenta frente a una cámara o va a tuitear algo en las redes sociales, prefiere no hacerlo porque sabe que se enfrenta a una acusación criminal por parte de quienes tienen el poder. Ahora, abogado, su punto de vista con respecto a este nuevo Código Penal. Ustedes como defensores de derechos humanos, ¿están a favor o están en contra de que entre en vigencia este nuevo Código Penal? Bueno, lo que hay que decir es que, miren, el Código Penal está dividido como en dos grandes partes. Una parte general donde están los principios, donde están, digamos, las normas generales, y en ese sentido el Código Penal nuevo parte general, pero luego tiene una parte especial donde se establecen cuáles van a ser las penas, y ahí es donde hay un problema, porque en ese sentido, por ejemplo, el nuevo Código Penal, una de las cosas que plantea es lo que yo acabo de decir en materia de libertad de expresión, o por ejemplo, establece cuestiones como las manifestaciones ilícitas, en el sentido que hay un principio fundamental de la parte general del Código Penal, que es el principio de culpabilidad. ¿Qué significa este principio? Significa que yo solo soy responsable por los actos que yo cometo. Sin embargo, en la parte especial del Código Penal nuevo, hay una figura que se llama manifestaciones ilícitas. ¿Eso qué significa? Que si usted, por ejemplo, organiza una manifestación pacífica por la libertad de expresión, ese día usted se enferma y se queda en su casa, pero la manifestación se realiza y resulta ser que hay algunas personas que ejercen actos ilícitos dentro de esa manifestación pacífica o personas infiltradas, pues de acuerdo con el nuevo Código Penal, usted va a ser acusado penalmente por haber organizado esa manifestación en la cual no participó y mucho peor aún, en la cual ni siquiera ejerció actos ilícitos, sino que va a responder por los actos de otras personas. Eso evidentemente es grave y viola el principio de culpabilidad que está en la parte general del Código. Y así podríamos mencionar muchas otras cosas. Por eso es que creo yo que la revisión del Código Penal es importante, que el Congreso Nacional haya dado una ampliación de 45 días, pero es insuficiente, porque desde diferentes sectores de sociedad civil y desde de organismos internacionales se han hecho propuestas al Congreso Nacional para que mejore ese código en esas partes que son negativas y que atentan contra las libertades ciudadanas. Sin embargo, es mentira lo que dice Mauricio Oliva, que es un Congreso que escucha, porque estas propuestas las hemos hecho desde hace mucho tiempo y hasta el momento no las han tomado en cuenta. Lo que esperamos es que realmente, al menos por una decisión electoral, ya que este señor ya está en modo electoral, tome en cuenta esas propuestas ciudadanas, para que no vengan gente cínica como Tomás Zambrano a decir que quienes criticamos el Código Penal solo hacemos crítica y no proponemos, cuando sobre la mesa del Congreso Nacional están una infinidad de propuestas, e incluso con artículos redactados para que no lo tengan que trabajar, pero ahí están esas propuestas. Entonces, cuando dicen que solo criticamos, o están siendo cínicos o están siendo mentirosos. Bien, muchísimas gracias, abogado Joaquín Mejía, por su tiempo y por ilustrarnos principalmente con este tema de los derechos humanos, que como lo decía al principio de la entrevista, es una situación de la cual se ha estado hablando y ha estado muy presente en los últimos meses en nuestro país. Muchísimas gracias, abogado, por su tiempo. Muchísimas gracias a usted. Bien. Eran las palabras del abogado Joaquín Mejía con respecto a este tema de los derechos humanos aquí en nuestro país.